Bernardo Barranco, antes de que se anunciara la visita del Papa, tú dijiste no va a ser una visita tersa. Francisco tiene mucho interés en temas que no necesariamente le va a gustar que los trate ni al gobierno ni a la jerarquía católica, ¿no? ¿Cuáles son? Bueno, Francisco es un personaje que acentúa mucho lo social. Sí. Es decir, en la Iglesia ha tenido la enorme virtud de decir basta de obsesiones en la agenda moral. Aborto, nuevas parejas, homosexuales. No es todo. Y no quiero una Iglesia que esté culpabilizando permanentemente a la sociedad, sino una Iglesia comprometida con la sociedad. Y comprometida, él lo dijo desde el principio, con los pobres y frente a las injusticias, o una Iglesia por la justicia social. Entonces, ¿cuáles son los grandes temas? Pobreza, sistema económico, el tema de los migrantes, el tema de los derechos humanos y sobre todo el tema de los excluidos. El primer acto que hizo fue ir a la isla de Lampedusa, que era un paso de África del Norte hacia Europa, y siempre hay muchos muertos porque hay barcazas que sucumben, que entran a deriva, y es llegar y decir, esto es fruto de la globalización. ¿Y esto no le cae bien a ciertos grupos dentro de la misma Iglesia, no? Por supuesto, es una persona que se ha ganado muchas enemistades, porque lo que quiere hacer Francisco son reformas. Además entra en medio de una crisis global de la Iglesia con un mandato de poner orden en los escándalos sobre pederastia, pero también de finanzas, y poner en orden a una curia que era tremendamente centralizada y que había metido, o sigue siendo, ahora menos, pero que metió al pobre Benedicto XVI en una crisis muy grande de enfermedad, de depresión, etc. Y ya tiene en la curia, pues evidentemente, enemigos mortales. Me contabas la anécdota de un cardenal que en homilía dijo que ojalá tuviera la misma suerte que Juan Pablo I. Sí, Negri es un obispo italiano vinculado al movimiento Comunión y Liberación, en el que en una homilía dijo que ojalá la Virgen le hiciera el milagro de que le fuera este papa como al otro, lo cual se interpretó el otro, Juan Pablo I. ¿No? Que murió al mes y cacho. Es una curia que quiere defender su poder. Sus privilegios. Y sobre todo un estilo de vida. Para ponerte un ejemplo, pues mientras el Papa tiene un departamentito de 50 metros, un poco más grande que tu estudio, el cardenal más austero tiene uno de 500 en el pleno centro. Y además se mandó a construir su piscina en 4º piso, imagínate. Y lo más dramático es que no fue ni con su dinero ni de parientes, sino de un orfanato para niños con discapacidad. No, ¿cómo crees? Fue Bertone, la mano derecha del Papa Benedicto XVI. ¿Y en México cómo se llevará el Papa con la alta jerarquía católica? Yo creo que el Papa trae una revolución pastoral importante. Y esta revolución pastoral significa no quiero más príncipes, estas actividades principescas, ¿no? Lo ha dicho, los monarcas, obispos de aeropuerto, obispos de escritorio. Quiero gente que se solidaricen con la gente. Y evidentemente tenemos una generación, lamentablemente en México, de estos cardenales principescos, ¿no? Y bueno, no tenemos muchos cardenales, o sea, tu público sabe evidentemente a quién nos referimos, ¿no? Entonces creo que el Papa viene a sacar consensos de que la Iglesia necesita cambios, ¿no? Que requiere regreso evangélico y las estructuras tienen que estar en función de ese proyecto. Ahora, sus enemigos no acaban ahí. Tiene muchos más enemigos, sí, claro. Este Papa. ¿Cómo quiénes? La mafia italiana. La mafia italiana los excomulgó y además la mafia italiana es el cliente número 1 del lavado de dinero en el Vaticano, en el Banco del York. Ya no estamos hablando de ficción, estamos viendo una película del Padrino 3, no, es realidad. Hay documentos que lo muestran. También es muy crítico del capitalismo y de la economía mundial de mercado. Su encíclica fue muy dura. Laudato Si. ¿No? Laudato Si. Y ahí está el lobby republicano, está también los ultraconservadores, católicos, no católicos, protestantes, una galería bastante amplia. Vamos, ISIS también lo ha amenazado de muerte, ¿no? Los fundamentalistas islámicos. Entonces el Papa sí tiene que tener mucho cuidado y a mí lo que me preocupa es que México puede ser
Yo espero que no, yo espero totalmente equivocarme, pero tiene lógica. México como un país que es visto en el mundo como un país inseguro, con violencia, etcétera, pero yo creo que tanto la Gendarmería Suiza ha venido a ver cómo tan solo en el DF hay más de 25,000 efectivos, o sea, va a estar resguardado y si tiene un problema de salud o un problema por la altura, tal, hay muchos puestos, hay un minuto a minuto que se va viendo todas esas alternativas que va a tener el Papa. Esperemos que no pase nada. ¿Y derechos humanos? ¿Cómo ves? Yo creo que el Papa es muy sensible al tema de los derechos humanos, con los migrantes, con los ancianos. Y desaparecidos. Finalmente es un Papa argentino donde hubo 30,000 por una dictadura. Por supuesto que es muy sensible a todos esos temas. Yo creo que en el caso de Ayotzinapa, que es el tema que ha estado dando muchas vueltas, el Papa 2 veces se ha referido a Ayotzinapa. Y eso tú has subrayado que es poco común. Es poco común. Sí. Que el Papa mencionó 2 envió veces. anuncio, fue el tercer acto que hizo. Pero no solamente son desaparecidos, está el tema de las víctimas en general y las víctimas sexuales de la Iglesia. A mí me hubiera gustado mucho que hubiera recibido a las víctimas de Marcial Maciel, pero no, parece ser que no tuvo las mediaciones, sea la anunciatura, sea el mismo episcopado, las víctimas, Barba y todos ellos no tuvieron los canales. Incluso sé que José Barba va a salir del país. ¿Y tú crees que eso se toque en esta visita? Pues yo esperaría que sí, por lo menos un comentario fuerte. Viene en la tierra de Maciel, viene en la tierra de los legionarios, le ha cuestionado mucho todo el tema del perdón que ha dado. Entonces, por lo tanto, yo creo que sí tiene una cierta obligación moral. Y creo que el Papa es muy sensible frente a esto, ¿no? ¿Crees que algún político se vea beneficiado con su visita? Pues todos se apuntan. Claro, sí, todos. Para empezar, se apuntaron los diputados y senadores. Cuando se anuncia la visita, todos querían, además de una manera contradictoria, porque cuando vino Juan Pablo II la última vez, Fox le besa el anillo y se hinca. Se armó un escándalo, recordarás, ¿no? Sí. No como un jefe de Estado ante otro se hinca, se inclinó frente a su líder religioso. Y ahora, años después, cuando los diputados quieren, además se peleaba si era en el Senado, si era con los diputados, dijeron, no, los mismos actores. Es jefe de Estado, entonces no va a violar ningún precepto de laicidad porque viene como jefe de Estado. Entonces, los políticos se acomodan, como no puede tener el consenso y la legitimidad popular, como en la Edad Media quiere tener la legitimidad de Dios y viene a lugares donde hay precandidatos presidenciales, pre, sí, ¿no? pero... Están Velasco en Chiapas, que se va a querer lucir. Erubiel, ¿no? En el Estado de México. Está también Mancera en la Ciudad de México. Y con la crisis del PRD por ahí, y se descuidan y entra Silvano Aureoles, ¿no? En Michoacán. Leía una nota hace más o menos poco donde los vendedores de artículos religiosos decían, no, el Papa es Juan Pablo II. O sea, que a nivel de marketing todavía no le llegaba al Papa Francisco. ¿Tú crees que eso cambie en la visita? Bueno, Juan Pablo II vino 5 veces. O sea, eso, marcó al país. Y en las 2 primeras visitas movilizó en cada una de ellas a 20 millones de mexicanos. Y Francisco es otro estilo, no es un portento, un faraón, una especie de Napoleón de la fe como fue Juan Pablo II. Es más como el abuelo, como el párroco, el papa párroco que se preocupa por sus fieles, ¿no? Francisco habla de manera directa con el lenguaje del pueblo para que lo entiendan de manera directa. ¿Pero crees que México responderá a Francisco? Sí, yo creo que eso no me queda la menor duda. Sí. Tengo más dudas en si Francisco responde a México, pero que va a plantear cosas, yo espero que sí, cosas importantes. El tema de la corrupción, el tema de la violencia, de esos temas, uno esperaría que tuviera una palabra clara. De tal manera que nos acuda no solamente a la Iglesia, a nosotros, que nos refresque y que tengamos una actitud analítica para poder hacer una buena recepción de Francisco y dejarnos de que si ya le compusieron un tema, de que si tal persona hizo no sé qué, de que ya lloró, que se hizo un milagrito, que a uno le salió la lagrimita de sangre. Dios mío, ¿cómo empatizar más esta cuestión de la emoción, que es indudable, pero con contenidos también? Somos ya un país más adulto. Yo creo que es muy importante que la Iglesia, que la clase política, que los medios, ¿no?, reconozcan que merecemos un trato diferente.
Muchas gracias, Bernardo. No, hombre, al contrario. Muchas Un placer gracias. por estar aquí. Ustedes no se vayan, entren a nuestra página de internet. Hay mucho más de esta entrevista con Bernardo Barranco y como siempre los esperamos en Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram.